Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes y quiero compartirle algo de la palabra de Dios en esta ocasión, algo interesante, algo que nos debería de ayudar a entender lo que vivimos y lo que Dios permite muchas veces en nuestra vida. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 8, Dios le revela algo a la nación de Israel. Ahora, hay que entender que para estas alturas de la historia, ya estamos hablando de una segunda generación de los que habían salido de la esclavitud en Egipto. En esa esclavitud en la que se encontraban en Egipto, ciertamente Dios les sacó con mano poderosa y sabemos por la historia que el pueblo pues había desobedecido a Dios. Ellos habían creído a los 10 espías que les desanimaron y Dios se enojó con ellos, aparte de todo lo que había sucedido, la rebeldía de ellos en toda la travesía, mientras llegaban a Cades Barnea, a la tierra de Canaán, y Dios les eliminó a los de 20 años hacia arriba, excepto Josué y Caleb. Todos perecieron en el desierto en un lapso de 40 años. Ahora esta segunda generación que iba a ser introducida a esta tierra que Dios les había prometido y dado a través del líder Josué, antes de que eso sucediera, pues vemos a Moisés declarándole al pueblo muchas veces lo que no entendemos, lo que Dios permite y lo que pasa en nuestras vidas, que son enfermedades, aflicciones, pruebas, situaciones, circunstancias adversas, problemas a veces, ¿verdad?, de una índole, de otra índole. Y cabe mencionar que muchas veces también algunos de los problemas a los cuales nos enfrentamos o de las pruebas es porque nosotros mismos, ¿verdad?, nos lo hemos buscado, nos lo merecemos. Alguien dijo que cuando algo nos sucede en la vida, uno debe de decir o declarar o preguntar o visualizar bajo estas verdades. Primero, si Dios permite algo en la vida o pasa algo, probablemente a lo mejor es porque, número uno, no lo merecemos. Y en esto de que no lo merecemos, es porque tomamos malas decisiones, es porque nos hemos equivocado, es porque nos metimos en dicho problema. Número dos, a lo mejor no es que te lo mereces, pero Dios permite cosas en tu vida, a lo mejor porque las necesitas, porque Dios ve deficiencias en ti, porque Dios quiere madurarte, porque Dios quiere perfeccionarte, porque Dios quiere hacer una obra en ti y en mí, y la hará. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Recordemos que Dios es perfecto y Dios busca perfección en nosotros. El modelo siempre es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ocasiones, lo que atravesamos, lo que vivimos, a lo que nos enfrentamos es porque no lo merecemos. A veces no te lo mereces, pero lo necesitas y gloria a Dios por eso. Hay cosas que en el momento no las entendemos, no las aceptamos, no las queremos, pero luego dan fruto y luego miramos hacia atrás y entendemos y decimos, wow, qué tremendo, cómo lloré por aquel problema, cómo lloré o me afligí cuando atravesé aquella situación en mi vida, pero ahora le doy gracias a Dios que la atravesé, porque vino algo mejor, porque no estaba listo, no estaba preparado, dependiendo lo que atravieses, lo que vivas. La Biblia por algo dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, a veces no lo merecemos, a veces lo necesitamos, pero en otras veces, aunque pareciera que no lo necesitamos, aunque pareciera que no nos lo merecemos, hay cosas que Dios permite en nuestra vida simplemente para glorificar su nombre. Eso me hace recordar cuando los discípulos miraron a alguien que era un ciego de nacimiento y le preguntan al Señor y dicen, Señor, ¿quién pecó? Como dando para sentado de que por causa del pecado había nacido ciego. Y le dicen, ¿quién pecó? ¿Los padres de él y por eso nació ciego? ¿O él pecó, que será siendo un feto? Pues ya pecó siendo feto, que por su pecado
¿verdad? O tú sabías que iba a pecar mucho cuando ya naciera, creciera y iba a ser un tremendo pecador y por eso permitiste que naciera así. ¿O quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor los corrige y dice, no nació ciego, o esta situación no es por pecado, no es ni por los padres, no es ni por él. En esta ocasión Dios lo permitió para la gloria de Dios, para Dios glorificarse, porque a Dios le vino en gana, porque quiso mostrar su poder en él. Y ahí en ese momento el Señor lo sanó y el que había sido ciego ahora miraba, ahora veía. Dios obró de manera milagrosa, de manera poderosa, y como un siervo de Dios lo dijo en una ocasión y preguntó a una congregación y les dijo, ¿a quién de ustedes les gustaría que Dios les haga un milagro? Pues la mayoría, si no es que todos, levantaron la mano. Todos necesitamos un milagro de parte de Dios. Pero luego los hizo meditar con la siguiente declaración y les dijo, todos queremos ver a Dios obrando de manera milagrosa en nuestra vida. Pero para que Dios obre un milagro en mi vida, yo tengo que ser puesto en una situación donde amerite el milagro. Y todos queremos ver a Dios obrando de manera milagrosa, pero nadie queremos ser puestos en una situación donde se requiera un milagro. Lo cual significa que si yo voy a poder decir, ay, le doy gracias a Dios porque los médicos me habían desahuciado, yo tenía cáncer y aquí estoy, vivito y coleando, como se dice coloquialmente por ahí, ¿verdad? Y eso es gracias a que Dios me sanó del cáncer. Nos encantaría ser ese testimonio vivo y glorificar a Dios y hablar de las grandezas de Dios en nuestra vida. Y todos queremos eso, y que Dios obre de manera poderosa en nuestra vida y con nosotros, pero nadie queremos ser puestos en esa posición. Significa que para que Dios me quite el cáncer, primero tengo que tener cáncer. Y nadie queremos tener cáncer. Preferimos mejor así, aunque no lo glorifiquemos. Y ahí como que ya no queremos tanto el milagro. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Estamos viendo aquí cómo ciertamente Dios pues nos deja ver que aquel ciego había nacido ciego. ¿Por qué? Nada más para Dios glorificar su nombre. Los cristianos debemos estar dispuestos a que el nombre de Dios sea glorificado con nuestra vida. De hecho, yo en lo personal creo que un hijo de Dios, o con su vida o con su muerte, va a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano que persiste en pecar, la Biblia dice, y si el cristiano no quiere glorificar a Dios con la vida, la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Disciplina, dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, de la cual todos los cristianos hemos sido participantes. Porque si se nos deja sin disciplina, somos bastardos, lo cual no seríamos hijos, lo cual no seríamos salvos. Por eso el cristiano, una vez que ha sido comprado por precio, una vez que ha sido redimido por Cristo, salvo por la gracia de Dios, el cristiano con su vida o con la muerte va a glorificar a su Padre Celestial. Y sí, entonces, cuando suceda algo en su vida, piense usted en que probablemente se lo merece porque usted mismo se metió en ese problema. O en que a lo mejor no se lo buscó, pero usted por sus debilidades, por sus carencias, por sus flaquezas, usted lo necesita porque Dios usa las pruebas para perfeccionarnos, para que salgamos más preciosos que el oro, dice la Biblia. Pedro dice que no nos sorprendamos como cuando alguna prueba, cuando seamos sometidos por alguna prueba de fuego, y el fuego quema. El fuego, ¿verdad? No nos gusta, pero el fuego también limpia las impurezas. A ciertos materiales como el oro y la plata, ¿verdad? Le eliminan las impurezas con el fuego, según lo que he escuchado. Y Dios también nos pasa a veces por pruebas que son fuego, y lo bueno es que la Biblia dice que Dios no nos va a dejar ser tentados o probados más allá de lo que usted y yo como cristianos podamos resistir. Ahora, volviendo a esto, entonces, a lo mejor lo que usted vive se lo merece,
o lo necesita, o simplemente Dios lo permite porque se va a glorificar en usted. En el caso de Israel, Dios se lo dijo aquí en el capítulo número 8, le dijo a Israel que Dios lo afligió, dice, y te afligió. Pero voy a leer desde el 7, capítulo 8, versículo 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, hablando de la nación de Israel, recorriendo el desierto. Estos 40 años en el desierto, y mira, ¿para qué Dios los trajo en el desierto? Les dijo, para afligirte, para probarte, para saber lo que habría en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. Y dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces podemos ver que Dios probó a la nación de Israel, ¿para qué? Para mostrarles a ellos hasta dónde ellos estaban dispuestos, ¿verdad?, a aguantar, para ver si iban a pasar la prueba. Mire, es fácil adorar a Dios, es fácil ser fiel, es fácil servir a Dios, es fácil estar y ser leal en la familia, al trabajo, a tantas cosas cuando todo marcha bien. Pero ¿qué cuando las cosas se complican? Entonces, a veces Dios nos la pone difícil para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, para ver si en verdad vamos a obedecer a Dios. Y una vez que pasemos la prueba y que obedezcamos, ahí entonces Dios es cuando nos bendice. Igual aquí mismo en el capítulo 8, ¿verdad? En el versículo número 13 dice la Biblia que Dios hizo caminar al pueblo de Israel por un desierto grande y espantoso, y lo describe, dice, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, y dice, para a la postre, después en el futuro, dice, hacerte bien. Dios te probó para perfeccionarte, para que una vez que fueras maduro en la fe, ahora sí pudieras soportar, sobrellevar la bendición. Algunas personas dicen que el dinero o los cargos en la sociedad, y a veces también en la iglesia, cambian a las personas. Hay gente que probablemente son buenas personas, son reservadas, son humildes, pero cuando Dios les bendice, pues ya se ensoberbecen, son creídas, se sienten superior que los demás, menosprecian y humillan a los demás, pues se les sube a la cabeza. Usamos la frase, tal frase para describir que ya perdieron el piso. Pero hay quien dijo, y creo que fue un actor secular llamado Anthony Hopkins, que él dijo que no es que las circunstancias o la riqueza o la posición cambia, no, esa siempre fue la persona. Lo que hace la posición y el dinero es sacar a la luz lo que verdaderamente había en el corazón de esa persona. No es que cambió, es que simplemente se aguantaba la persona y no sacaba su corazón para a lo mejor no perder lo que tenía. Pero en un sentido le doy la razón, porque somos pecadores, ya el pecado está en nosotros. Y Dios a veces no nos da lo que queremos. Y Dios a veces permite que atravesemos por lo que Él permite, porque quiere lo mejor para nosotros. Nunca cuestione a Dios. Ay, ¿por qué me estará pasando esto? Ay, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Y yo no lo merezco, como si no lo mereciéramos. No nos gusta. Lo mejor es decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Para que una vez que entendamos lo que Dios nos quiere decir, rápido salgamos de ahí, maduremos, crezcamos, seamos edificados por Dios, que usa las pruebas, y de esa manera, lo más pronto posible, una vez capacitados,
Dios nos pueda bendecir. Eso es lo que Dios quería para Israel. Cuando estamos maduros, pues ya no necesitamos de tanta prueba, ¿verdad? El ideal y el modelo es Cristo y es la perfección. Mientras no seamos perfectos, siempre va a haber algo que corregir, siempre va a haber algo que Dios va a querer tratar con nosotros, y bueno, eso debería de llevarnos y ayudarnos a no renegar, a que cualquiera que sea nuestra situación en la vida, debemos de estar contentos, como dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, y sobre todo con una actitud de gratitud, porque no somos dignos de nada, no merecemos nada, todo es por la pura gracia de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga. Espero que este mensaje sea de bendición para usted. No olvide darle compartir para que otros que lo necesitan también lo puedan escuchar, y seguirnos también en todas nuestras plataformas digitales. Dios les bendiga.